La paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestros corazones. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia un momento. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 23. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Para la gloria y la honra del Señor. Tome asiento un momento, la amada iglesia. El Señor dice en estas palabras tan hermosas, dice el Señor a aquellos hombres: dejáis lo más importante de la ley. Los fariseos eran, hermanos, meticulosos en llevar a cabo la ley recibida por Moisés. Pues estaba escrito, lo que ellos hacían, lo cumplían al pie de la letra. Estaba escrito en la ley de Moisés, en el libro de los Levíticos, decía que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y eran tan meticulosos que aún las especias, que aún, hermanos, las plantas medicinales como el eneldo, la menta, ellos, hermano, la sometían a esa restricción, a ese diezmo. Lo colocaban, hermano, de una manera dogmática, diezmaban aquellas cosas. Cosas que podemos decir, pero es un comino, pero es una especia, pero es una planta medicinal para hacer a lo mejor un té. Pero aún esas cosas las diezmaban y las llevaban a la casa de ¿quién? La llevaban a la casa de nuestro Dios. Y el Señor veía todas esas cosas. El Señor veía que con tanta, hermano, podemos decir, con tanto dogmatismo, ellos cumplían al pie de la letra aquella ley. No quiere decir que sea malo, porque el Señor no les está diciendo que estaban haciendo algo malo, ¿verdad que no? El Señor les está diciendo que sí, lo estaban haciendo bien, pero que habían dejado la parte más esencial de la ley. ¿Qué habían dejado? Por eso decíamos por la mañana, ¿puedo yo estar cumpliendo las leyes de Dios sin guardar lo más esencial? Sí. Pero estoy cumpliendo, hermano, como me dice, como me marca la ley, pero puede que esté dejando de cumplir lo más esencial. Y el Señor Jesucristo enmarca, hermano, en sus palabras, lo más esencial de la ley. Dice el Señor: lo habéis dejado de un lado, habéis dejado la justicia, la misericordia y la fe. Y fíjate cómo les aclara y les dice eso que les está enmarcando Él, la justicia, la misericordia y la fe, les dice, esto era necesario hacer. Aclarando, sin dejar de ¿qué? Porque acuérdate que decíamos que la justicia significa hacer, hermano, lo que nuestro Dios nos demanda. Ni más, ni menos. Los fariseos, hermano, aparentemente estaban cumpliendo al pie de la letra la justicia de Dios, pero el Señor Jesús les dice: habéis dejado de lado lo más importante. ¿Verdad? Habéis dejado de lado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Se habían olvidado de estas cosas
tan esenciales en la vida. Y yo quiero quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 1. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios le pague. Vamos a seguirlo leyendo, pero quiero que lo tengamos todos y vayamos siguiendo la lectura, porque aquí Dios va a hablarle a los padres de aquellos fariseos, a los antiguos, al tiempo antiguo, 500 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. El profeta Isaías les va a hablar a aquellos antiguos, a aquel pueblo de Israel. Y les dice, fíjate el verso 2, que me buscan cada ¿qué? Que me buscan cada día. ¿Qué hacía el pueblo? Le buscaban cada día. Dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho ¿qué? Justicia. Fíjate aquí, retoma y enmarca otra vez el Espíritu de Dios la ¿qué? La justicia. ¿Por qué será tan importante para Dios que seamos justos? ¿Por qué será tan importante para Dios que practiquemos la qué? Lo veíamos en la mañana. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que pide de ti. ¿Te acuerdas qué era? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Te acuerdas? Hermano, ¿hacer qué? Justicia. Amar. ¿Y qué? Y humillarnos ante nuestro Dios. Y fíjate, aquí les enmarca otra vez y les dice el profeta: esta gente me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente, dice, que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de ¿qué? De su Dios. Me piden justos juicios, dice Dios, y quieren acercarse ¿a quién? A mí. Verso 3, porque dicen, fíjate qué decía el pueblo: ayunamos y no hiciste caso. Fíjate hermano, de qué manera el pueblo de Israel buscaba el rostro de ¿quién? De nuestro Dios, a través del ayuno. ¿Te acuerdas que los fariseos, recordábamos por la mañana lo que decía el fariseo, decía en su oración que él hacía para sí mismo, cómo se justificaba y decía: yo ayuno 2 veces a la ¿qué? A la semana. Sí, afligían su cuerpo. A través del ayuno afligían su cuerpo, hermano, y les dice el Espíritu de Dios, porque dicen, ayunamos, pero Dios no hacía ¿qué? No hacía caso. Y fíjate lo que sigue: humillamos nuestras almas. ¿Qué hicieron, hermano? Oye, ¿y no era lo que Dios pedía? Sí. Pero hay que ver de qué forma lo que la humillaron. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Como que Dios totalmente los estaba ignorando. Y dice, he aquí, les contesta Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, les dice Dios, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída
en lo alto. Buscaban a Dios a través de esa aflicción. Buscaban a Dios a través de esa restricción que es el ayuno. Sometían su cuerpo a los ayunos para que de alguna manera, hermano, el rostro de Dios se mostrase a ellos. Pero Dios veía algo más. Dios veía sus obras. Así es. ¿Qué veía Dios? Sus obras. Veía que ahí no encajaba algo. Veía Dios que su ley no encajaba en aquellos corazones. Veía Dios que fallaba algo. Y le dice el verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día, les pregunta Dios, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto, dice, ayuno y día agradable a Jehová. ¿Qué preguntaba Dios? Fíjate, dice Dios, es el ayuno que yo escogí. Que el hombre ande, ¿qué? Afligido. Ay, que estoy ayunando. Que el hombre ande, hermano, con su cabeza agachada. Es que estoy afligiendo mi alma ante Dios. Llamaréis, dice el Señor, esto ayuno a Jehová y día agradable a Dios. Y fíjate bien, verso 6. No es, dice, más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Dice, no es el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero, ¿qué? Ayuno, dice Dios, que yo escogí. No es que el hombre, hermano, ande ya afligido, ya llorando porque estoy ayunando y estoy tratando de encontrar a Dios. No dice Dios. Y una vez que entendiera el pueblo de Israel estas cosas, que, hermano, no era simplemente que guardaran el ayuno, que guardaran las leyes que Moisés les había dictado, sino que entendieran la verdadera importancia de la ley, la verdadera esencia de la ley, que era, hermano, amar a sus hermanos, amar, dice, partir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo. Hermano, dice el verso 8, fíjate qué hermoso el verso 8. Fíjate qué acontece cuando el hombre entiende la verdadera importancia de la ley de Dios. Le dice Dios al pueblo en el verso 8, entonces, cuando entiendas la importancia de la ley, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu ¿qué? Y fíjate qué promesa más hermosa en el verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, bendito sea el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor.
Cuando el pueblo entendiera la importancia de ¿qué? De la ley de Dios. Amén. Cuando el pueblo entendiera, hermano, que simplemente aquellos lineamientos que Dios les decía, tenías que hacer esto, tenías que hacer otro, no quería Dios máquinas. ¿O sí? No quiere Dios máquinas automatizadas, hermano, que le pones tú una instrucción y la máquina hace solamente esa ¿qué? Esa instrucción. Quería Dios que su ley penetrara en sus corazones. Amén, así es. Quería Dios que la ley la viviera. Gloria al Señor. Quería Dios que su ley la sintiera. Amén. Hermano, quería Dios que, hermano, su ley fuera su vida, fuera su Amén. luz. Así es. No fuera solo un dogmatismo que se les había implantado y que había pasado de padres ¿a qué? A hijos. Tú ves los judíos ortodoxos, todo el día ellos andan con el libro de la ley, un librito, hermano, y día y noche lo andan ellos leyendo. Ya se lo saben hasta de memoria, pero lo siguen ¿qué? Lo siguen leyendo y leyendo, hermano, y así durante de día y de porque así está escrito, lo entendieron de esa manera. Meditarás en el libro de la ley, le dijo a Josué, de día y de ¿qué? Y ellos entendieron de esa manera, que de día y de noche deben andar con el libro ahí leyendo, hermano, y tú los ves, van a todos lados y con un librito y ahí van, leyendo la ¿qué? La ley de Dios, la Torá, pensando que en la letra, que en la ley, allí ellos iban a encontrar la vida eterna. Y sí, la ley trae, hermano, el conocimiento a la salvación, Así es. pero se quedaron solamente allí en la letra. Así es. Se quedaron solamente en las tablas de piedra, dice el apóstol Pablo. Allí se quedaron en las tablas de piedra y no logró penetrar la ley en sus corazones y grabar, ya no en un papel, ya no en una piedra, sino grabarla ¿en dónde? Porque esa fue la promesa de Dios. Dice, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, sino que este será el nuevo pacto. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus Así es. corazones. Amén. Eso vino a ser Cristo. Así es. ¿Qué vino a ser el Señor? Vino a grabar. Amén. Así es. No la ley ya en un papel, porque el Señor Jesús no escribió nada. ¿Ya? Él no escribió nada. Él no escribió ningún libro, no escribió ninguna hojita. Él vino a grabar su mensaje ¿en dónde? En los corazones. El pueblo estaba acostumbrado a conocer aquella ley de una forma literal, de una forma material, porque era, hermano, podemos decir, era la capacidad que tenía el hombre en ese entonces. Dios les decía, no matarás, y ellos se limitaban a no qué. Y si no mataban, estaban cumpliendo la ley, aunque en su corazón, fíjate bien, aunque en su corazón odiaran a su enemigo, y aunque por su mente se pasaran pensamientos de hacerle daño, de matarlo, pero si no mataban, estaban cumpliendo la ley. No robarás, les decía, aunque no robaran, pero aunque codiciaran aquello en su corazón, con que no robaran, estaban cumpliendo la ley. Pero Cristo vino a hacer un paso más grande. Así es. Amén. Vino a elevar, hermano, a la humanidad a un paso más elevado, Gloria al Señor. a una madurez más espiritual, Así porque Dios conoce los tiempos. Amén. Y llegó en el tiempo, el Señor en el tiempo adecuado, ¿verdad? Amén. Donde el hombre ya podía recibir aquella ley divina. Amén. No aquella ley superficial que solo le decía, no matarás, no robarás, no honrarás a tu padre. Esa ley limitante.
venía el Señor a escribirle, le decía, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Así es. Pero yo, dice el Señor, ya estableciendo la nueva ¿qué? Yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es como si hubiera matado. Mas yo os digo, dice, oísteis que fue dicho en la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermano, aquella ley venía a profundizar, a traer la esencia del verdadero mensaje de nuestro Dios. Por eso les decía a los fariseos, no de una manera que estaban errando, no, les decía, habéis dejado lo más importante de la ley. La estaban cumpliendo, pero habían dejado lo más ¿qué? Lo más importante. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a nosotros cada día para, hermano, guardar la ley de nuestro Dios y guardar esa ley que Cristo trajo a nuestros corazones. Una ley más grande, una ley superior, una ley, hermano, que no viene a limitar, sino que viene a ampliar nuestra visión y nuestra comprensión de las cosas. Nos viene a hacer, hermano, que comprendamos de una manera más amplia la voluntad de nuestro Dios. Se sorprendían los discípulos del Señor cuando el Señor les decía que amaran a sus enemigos, y se acerca Pedro y le dice, maestro, pero ¿cuántas veces lo debo perdonar a mi hermano? Estaban limitados, ¿verdad? Sí. Y le dice, Señor, ¿hasta 7 veces lo debo perdonar? ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces, ¿qué? Si él viniera arrepentido, hasta 70 veces lo has de perdonar. Trajo una amplitud el Señor, ¿verdad? De esa comprensión. Dios nos ayude a nosotros cada día, porque, hermano, el camino del Señor no es un camino solamente de palabras. Debe ser un camino de obras, debe ser un camino de hechos, que nuestras palabras vayan en consonancia con nuestras obras, y de esa manera, hermano, estaremos nosotros haciendo la voluntad del Señor.